y los nervios de debutar como presentador, así que voy a olvidarme de mí. Estamos aquí en la tertulia taurina del Ateneo Mercantil de Valencia, que nos reunimos, para los que no nos conocéis, todos los jueves a las 6 de la tarde, y hoy es una ocasión especial para presentaros la novela La dehesa del Garroferal, a su autor, Nacho González Ors, abogado, nacido en Altura, y que es la primera vez, hoy es el primer día que lo he conocido, y veo que tiene muchos amigos. Y también nos acompaña Salvador Raga, valenciano, valencianista, erudito, profesor, autor y sobre todo de lo que nos va a hablar también del proyecto editorial de la Fundación Minatea. Salvador Raga ya no es la primera vez que lo he escuchado y que he tratado con él. Fue mi profesor en el aula cultural del Ateneo y estábamos recordando la mitad de un pequeño desacuerdo erudito que tuvimos en clase. Digo la mitad porque del desacuerdo no me acuerdo, pero me acuerdo de la dignidad y el señorío con el que me respondió. Sin más, bienvenidos, repito, y ellos tienen la palabra. Muy buenas tardes. Cuando a uno le regalan su tiempo, una norma de cortesía elemental es ser agradecido. Por supuestísimo, el primer agradecimiento para la casa, como bien ha dicho Salvador, la vinculación que tenemos con el Ateneo a nivel afectivo y sobre todo de respeto, porque aquellos que creemos que la sociedad civil es el verdadero motor de cambio de la sociedad y aquellos que intentamos además perpetrar actividades que nos hagan mejores y sobre todo que nos hagan compartir con los demás el orgullo bien de una cierta pertenencia ideológica o de una cierta pertenencia territorial con un lugar tan tremendamente poderoso como es Valencia, pues hace que nos sintamos tremendamente afortunados. Como ha dicho, yo he tenido la fortuna, seguramente por suerte y no por talento, de haber sido su profesor en esto de las artes, de la cultura valenciana, que me parece que es una materia que tiene tantísimas aristas que yo creo que quienes somos capaces de compartir con los demás de una manera lúdica, didáctica o académica, todo lo bueno que ha dado la historia y el arte de este territorio, pues hace que pensemos que tenemos una misión superior que provoca que estemos continuamente rascando en bibliotecas, rascando en archivos, rascando en formatos distintos como es la prensa, la radio, la televisión, las visitas guiadas y desde luego, ojalá todas las ciudades tuviesen una institución como el Ateneo Mercantil, que yo creo que es especialmente simbólica y especialmente estratégica para darte herramientas para que todas esas inquietudes pues sean posibles. Yo no voy a hablar de mí, o al menos voy a hablar someramente diciendo que de ser estudiante pasé a ser investigador, de ser investigador pasé a ser profesor, de ser profesor pasé a ser conferenciante, de ser conferenciante he pasado a ser editor y ya no sé cuánta parte en mi cara me queda de callo para que uno se lleve bofetadas en todos los sitios en los cuales uno intenta hacer cosas para desarrollar las inquietudes que uno tenga. Pero bueno, tengo que deciros sobre todo dos cosas fundamentales. Yo soy presidente de una fundación en estos momentos. Creo que quien se pone de perfil a la hora de recibir la información de tantísimas miserias y calamidades que suceden en el mundo e intenta no ser un poco protagonista de este teatro e intenta ser espectador, creo que se está perdiendo una ocasión magnífica de decirle al mundo pues que los talentos están para ponerlos a la disposición de los demás. En la Fundación Minatea Editorial, que es la fundación que yo presido, hacemos un montón de cosas, sobre todo, que tienen que ver con una ecuación en la cual la literatura acaba conjugándose con una serie de incógnitas, sobre todo para que haya en el resultado, en el sumatorio, vida más digna para niñas
que sufren ablación de órganos genitales no tan lejos de aquí, niñas albinas donde tampoco tan lejos de aquí son perseguidas por el hecho de ser albinas, y dentro de la mentalidad tribal de un montón de lugares, el poder tener alguna falange de sus miembros otorga a su poseedor pues una especie de suerte que dentro de su mentalidad tribal pues les hace subir en un escalafón social. Incluso hemos desarrollado proyectos en países tan remotos como Indonesia, en los cuales la máxima aspiración de muchas niñas es la de conseguir al cambio 15 céntimos de euro al día recogiendo bolsitas de plástico para ayudar a dar de comer a sus familias. Yo no vengo aquí en plan telepredicador, aunque lo parezca, Yo no vengo a daros la tarde, tampoco aunque lo parezca, pero me veo en la responsabilidad de deciros qué cosas son en las que yo creo en la vida y sobre todo por qué tenemos una editorial. Y a partir de ahí, la última de las fechorías que nos han sucedido ya para acabar de aquilatar cosas que están en nuestro cerebro y que en ocasiones necesitamos revulsivos adicionales para seguir haciendo lo que estamos haciendo, es el de aterrizar, por ejemplo, en un aeropuerto de un país centroamericano como es El Salvador y encontrarte un montón de niñas que están por allí revoloteando entre los taxis que esperan a los viajeros internacionales, y además te das cuenta de un hecho que es que a muchas de esas niñas les falta algún dedo. Algunas han perdido todas las falanges de una mano y lo que tienen es un muñón, pero es algo que te salta a la vista nada más aterrizar. Y como uno es de natural curioso, cuando le preguntas al guía que te recibe ¿por qué? Pues la respuesta viene en forma de rodillazo en el estómago y te dice: mira, casi todas esas niñas que ves ahí entre los taxis proceden de comunidades indígenas. El único motivo por el cual, según la mentalidad de muchas de ellas, para alimentarlas es que ellas puedan ser útiles con sus manos para poder insertar en los mecanismos pirotécnicos con los que después festejamos fiestas, etcétera, etcétera, y como podemos imaginarnos, el nivel de seguridad de aquella pólvora cuando estalla es 0 o 0,01, y al estallar, estalla el único motivo por el cual esas niñas en determinados lugares son alimentadas y acaban teniendo que ser repudiadas de los lugares donde viven para ejercer una prostitución. Si ya la palabra prostitución lleva una carga de miserabilidad dentro de ella infame, cuando los servicios que prestan son a razón de $1,50 americano el servicio, y digo lo de servicio, como podéis imaginar, de una manera irónica, pues eso es lo que te encuentras. Y tengo que deciros que precisamente intentando enganchar con esto que os decía de no querer ser espectador del mundo, muchas de esas niñas las tenemos recogidas en determinados lugares en las cuales ellas ejercen ahora ya, después de un periodo prolongado de aprendizaje, de traductoras para muchos viajeros americanos, y en otros casos hacen visitas guiadas turísticas saliendo de un destino que desde luego las tenía techadas. Dicho esto, si no ha quedado claro por qué el seguir haciendo esto es un objeto que hace 10 años ya nos dijeron que hoy iba a ser tan obsoleto como un fax, una máquina de escribir o un teléfono público. Afortunadamente esa predicción maléfica no se ha cumplido, al menos con toda su virulencia, y esto que hoy seguimos presentando con ilusión porque seguimos creyendo en este objeto, pues hace que siga siendo un formato adecuado para seguir contando historias, para seguir volcando en él la ideología de una época y al final
para seguir diciéndole al mundo que hay empresas que seguramente porque estamos instalados en la comodidad de querer tener educación de primera, sanidad de primera, carreteras de primera, etcétera, etcétera, hay empresas que prestan servicios jurídicos, otras que fabrican bicicletas, otras que fabrican libros, y nosotros fabricamos libros, pero no para que ruede la rueda del bienestar, sino para darle una oportunidad de dignidad a un montón de niñas, sobre todo en el tercer mundo, que parece mentira en el siglo XXI que todavía estemos así. Dicho esto, me presento como editor. En este proyecto de la Fundación Binatea Editorial ya hemos cumplido 7 años de vida. Tengo además ahí a mi amigo Paco Gascó, que es el vicepresidente de mi fundación, y que aunque solo sea por autoterapia, el dormir 2 horas menos de lo que deberíamos cada día, pensando que el mucho o poco talento que tenemos lo destinamos para que haya gente que tenga una vida mejor, es por el único motivo por el que nos embarcamos a hacer libros. Yo me callo ya, le doy la voz al autor del libro, pero por favor, quedaos con la copla de que cuando escuchéis Fundación Binatea Editorial, y además es fácil averiguar que el nombre de nuestra fundación viene dado por el del personaje que hay en el pedestal de la escultura que hay a 25 metros nada más salir de la puerta del Ateneo Mercantil, con lo cual también esa es una declaración de intenciones y una declaración de aquello en lo que creemos en la vida. Pues que por favor recordad que esto que os he dicho que hay detrás del logo de esta fundación es magia, porque aquellos que procuran que otros tengan una vida mejor, desde luego tienen el anticipo de la felicidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quería también comenzar mi intervención agradeciendo a la tertulia taurina del Ateneo, que en su día mostrara su total predisposición para poder llevar a cabo el acto de presentación en Valencia de mi novela La dehesa del Garroferal en esta sede y dentro de los actos programados del Ateneo, de la tertulia taurina del Ateneo. Por tanto, muchas gracias. Un agradecimiento especial a Paco Roger, que esta tarde no ha podido estar con nosotros, pero al que le mando un fortísimo abrazo desde aquí. Veo muchas caras conocidas, pero para quienes no me conozcáis, me llamo José Ignacio Nacho González Ors, soy profesional del Derecho, tengo 55 años y desempeño mi actividad profesional en un despacho de abogados muy cerquita de aquí, en la calle Periodista Zati. Aunque bajo todos los días a Valencia a trabajar, yo en realidad soy de Altura, una localidad del Alto Palancia, en la provincia de Castellón, donde vivo con mi familia, mi mujer y mi hijo, y bajo, ya digo, todos los días a trabajar aquí a Valencia. No solo Altura, toda la comarca del Alto Palancia y toda la provincia de Castellón es una tierra que está especialmente vinculada al mundo taurino y de los festejos taurinos populares. Para que os hagáis una idea, en Altura el año taurino comienza el primer fin de semana más próximo al 17 de enero, San Antón, donde ya tiene lugar un primer fin de semana de toros. Continúa en el mes de marzo, el 25 de marzo, con las fiestas del Berro de la Encarnación, donde se celebra de nuevo un fin de semana amplio de festejos taurinos. Sigue en el mes de mayo, en las fiestas de los desamparados, donde el barrio de los desamparados de Altura celebra también de nuevo un fin de semana de toros en sus fiestas. Continúa en julio con las fiestas de julio o de los veraneantes, donde se celebra una semana prácticamente entera de festejos taurinos, y culmina en septiembre, a finales de septiembre, con las fiestas patronales en honor a San Miguel y la Virgen de Gracia y la celebración de la Semana de Toros, esta vez ya sí con concurso de ganaderías.
Quiero decir con esto que todos los anduranos estamos íntimamente vinculados con el mundo de los festejos taurinos populares, con el mundo de los toros. Forma parte de la idiosincrasia de los anduranos, de los altopalantinos, de los castellonenses en general, porque no se entiende la celebración de fiestas sin su correspondiente festejos taurinos. Además, Altura es una cuna de ganaderías de bravo desde hace mucho tiempo. Allá por los años 80 comenzó Kabila, siguió Enrique Garrofa, Carlos Gil y en la actualidad la ganadería de Ramón Benet, Ganadería Hermanos Benet. Se trata de ganaderías de bravo, de reses bravas, que se destinan fundamentalmente a la celebración de festejos taurinos populares, no a las corridas de toros, no a celebraciones de lidia, sino a festejos taurinos populares. Algo que es muy habitual y muy frecuente en toda la Comunidad Valenciana. Hay muchas ganaderías de bravo en la Comunidad Valenciana, censadas 75 ganaderías de bravo en la Comunidad Valenciana, y en cuanto a reses censadas, más de 8.600 cabezas de reses bravas censadas en la Comunidad Valenciana. Eso decía solo en la Comunidad Valenciana, porque si nos fijamos en toda España, hay más de 800 ganaderías de bravo y cabezas de ganado censadas, cabezas de reses bravas censadas, más de 180.000 toros y vacas bravos censados en España. Para todos aquellos que abogan por la prohibición de los festejos taurinos, habría que plantearles qué se debería hacer entonces con esas 180.000 cabezas de ganado. Porque o bien su destino es acabar en el matadero, y mal favor le estamos haciendo entonces al bienestar animal, o su destino es dejarlas libres por los montes y por los campos. Solamente imaginad lo que podría ser dejar 180.000 toros y vacas bravas libres por los montes y los campos españoles. Para que tengáis una referencia, el número de lobos estimado en la península ibérica es de 2.000. Imaginad 180.000 toros y vacas bravas sueltos por los montes y por los campos españoles. Por lo tanto, las ganaderías de bravo desempeñan una labor fundamental tanto en la protección y cuidado de los animales como en la preservación de una especie sobre la que luego insistiré. Decía que eso en Altura, pero no solo en Altura, en toda el Alto Palancia, la celebración de festejos es numerosísima, desde Sol de Ferrer hasta Barracas, pasando por Soneja, Navajas, Castelnuovo, Ger y Camiber y por supuesto la capital, Segorbe. Cada celebración, cada fiesta va acompañada de sus correspondientes festejos taurinos populares. Pero, como hace mucho tiempo dijo Francisco Umbral a Mercedes Milá, tiempo habrá de hablar de toros porque yo ya aquí he venido a hablar de mi libro. Os cuento, yo no soy escritor profesional, yo escribo por vocación, escribo por calmar ese ansia que todos tenemos por crear cosas bellas. El ser humano es el único animal que tiene inquietudes artísticas. Desde los tiempos del Paleolítico y las pinturas rupestres, donde por cierto los toros eran un elemento fundamental, el ser humano ha tenido siempre esa necesidad de transmitir cosas bellas, creaciones bellas. Mucha gente lo hace a través de las artes plásticas, la pintura, la escultura, la arquitectura, otros a través de la música, otros por supuesto a través del toreo también. Yo lo que sé hacer medianamente bien es escribir y por lo tanto me decanté por el mundo de la literatura. Una de las manifestaciones más básicas y a la vez más placenteras de la cultura es la lectura. Por regla general, cuando uno quiere acceder a la cultura tiene que llevar a cabo un esfuerzo. Dejando a salvo la realidad virtual que hoy nos ofrece Internet, quien quiere admirar un cuadro o una escultura tiene que dirigirse al museo donde están expuestos. Quien quiere disfrutar de un concierto tiene que dirigirse al auditorio. Quien quiere disfrutar de una corrida de toros tiene que ir a la plaza. En cambio, quien quiere disfrutar de un libro, le basta con cogerlo y ponerse a leer. Y si además ese libro no es un libro erudito, no es un libro de texto, de filosofía, de historia,
sino que contiene una ficción, una historia inventada, el lector se introduce de lleno en el mundo de la literatura, que le ofrece dos ventajas inmediatas. Por una parte, entretiene. Coger un libro y comenzar a leer es introducirte con la memoria, con la mente, en aquellos escenarios que te va proponiendo el autor. Uno puede estar encerrado en el desván de su casa, que cuando coge un libro y comienza a leer, como le pasaba a Bastian, el niño protagonista de la historia interminable de Michael Ende, se convierte en un protagonista más de la novela y va siendo guiado por el autor, como hacía Virgilio con Dante en su Divina Comedia, a través de los escenarios, los parajes, las tramas, los protagonistas que el autor le va proponiendo. Por tanto, leer entretiene, pero además leer culturiza sin esfuerzo, sin tener que dedicar una parte de nuestro cerebro a tener que memorizar datos. En cierta ocasión le preguntaron a Carlos Fisas, el autor de la saga Historias de la Historia, cómo es que sabía tanto y sobre tantas cosas. Y el autor respondió: yo es que leo mucho. El propio Fisas explicaba cómo la persona que le había formulado la pregunta pareció quedar desencantada, tal vez porque ella esperaba que el autor le hubiera dicho que dedicaba muchas horas de estudio, que era una rata de biblioteca. Es mucho más sencillo que todo eso. Basta con coger un libro y ponerse a leer. Y si además ese libro es ameno y nos traslada una serena nostalgia, todavía el acceso a la cultura nos resulta más gratificante. Debo, sin embargo, reconoceros que yo no soy un autor contemporáneo al uso. Hoy prima la fantasía épica. El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, Harry Potter, la narrativa histórica, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, las sagas de aventura, El Capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte, o Caballo de Troya, de Juan José Benítez, sin olvidarnos de ese subgénero de literatura erótica que está ahora surgiendo con 50 sombras de Grey, de L. James. A mí, en cambio, me sigue subyugando la literatura de los siglos XIX y primera mitad del XX. Ese realismo de Blasco Ibáñez, imprescindible evidentemente su novela Sangre y Arena, o de Clarín y La Regenta, con ese puntito de romanticismo de Flaubert y su Madame Bovary, o Pérez Galdós y sus novelas Misericordia o Los Episodios Nacionales, Pío Baroja o La Busca, y ya en el siglo XX Alfonso Rossi y La Zanja, por ejemplo, que es un autor que a mí me tiene fascinado, o Miguel Delibes con El Camino, por ejemplo, o Los Santos Inocentes. Todos estos autores bebieron en definitiva de la novela costumbrista, del costumbrismo. Se define la novela costumbrista como aquella en la que el autor narra y describe los usos y costumbres, los tipos sociales de un lugar determinado en una época determinada. Cuando yo comencé a escribir el primer borrador de La dehesa del Garroferal, llevaba por subtítulo Esbozo de una novela costumbrista. Me propuse, si lo he conseguido o no, tiene que decidirlo cada lector, describir cómo era la sociedad rural española durante la segunda mitad del siglo XX. Y, dada mi afición taurina y mi vinculación con el mundo de los festejos taurinos populares y la vinculación de los pueblos, de las poblaciones rurales con los festejos taurinos populares, entendí que el mejor hilo argumental, el mejor núcleo de la novela debería de ser el de el mundo taurino y los festejos taurinos populares. Por eso, aunque los protagonistas, diría ser visibles de la novela, son Germán el Chico y el Matildo, un toro, la verdadera protagonista, como en toda obra costumbrista, como en toda novela de costumbres, es la propia sociedad. Es el café, es la escuela, es el consultorio médico, son las procesiones, son las bodas, los entierros, las fiestas, las entradas de toros, la tarde de toros, el toro inmolado. En definitiva, el amor, la vida, la muerte. Y en este punto quiero hacer una aclaración que a mí me parece esencial. La dehesa del Garroferal es una novela, es una historia de ficción donde los personajes, la trama, los lugares han sido inventados por mí.
Cuando Gustave Flaubert escribió su novela Madame Bovary, se organizó una singular revuelta en la sociedad francesa de la época porque acusaron al autor de haberse inspirado para su personaje de Emma Bovary en una dama real de la sociedad francesa, y el asunto llegó incluso a los tribunales. Fue allí donde Flaubert expresó su ya famosa frase: la Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo, la dehesa del Garroferal soy yo. No existe una ganadería que sea la dehesa del Garroferal. Es cierto que cuando leemos la novela, todo lo que ocurre, todos los trabajos que se llevan a cabo en la ganadería, son realmente trabajos que se llevan a cabo en las ganaderías de Bravo, pero no hay una ganadería que sea la dehesa del Garroferal. Decía hace un momento que la protagonista de la novela es la propia sociedad, pero como he explicado, si hay una trama central en la novela que constituye el núcleo de la novela, esa es la del mundo taurino y la de los festejos taurinos populares. Me propuse yo, y de nuevo, si lo he conseguido o no depende de la apreciación de cada lector, recuperar el mundo taurino a la cultura. Hasta hace apenas 20 años, todo el mundo vinculaba sin ningún problema el mundo taurino con el mundo de la cultura. Eso poco a poco se ha ido perdiendo, probablemente llevado por intereses políticos, pero si nos fijamos en, decía que hasta hace 20 o 30 años, todo el mundo de la cultura se reconocía como taurino. Reconocía la tauromaquia como parte de la cultura. No nos engañemos, hoy en día la tauromaquia legalmente sigue teniendo el reconocimiento de patrimonio cultural. Me vais a permitir que abuse un poco de mi condición de jurista para abrumaros con algunos datos legales. En España la tauromaquia se regula por la Ley 18/2013 de 12 de noviembre, que precisamente lleva por título Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural. Me vais a permitir que os lea textualmente, porque no quiero que aquí me traicione la memoria, lo que dicen sus 3 primeros artículos. Se entiende por tauromaquia el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas, incluyendo la crianza y selección del toro de lidia, expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español. Muy interesante el segundo punto de este primer artículo. Por extensión, se entiende comprendida en el concepto de tauromaquia toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma. El artículo segundo reconoce que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional. Y su artículo tercero, que los poderes públicos garantizarán la conservación de la tauromaquia y promoverán su enriquecimiento. En cuanto a los festejos taurinos populares, que por su diversidad y variedad en todo el territorio nacional no tienen una regulación única, sino que dependen de la regulación de cada comunidad autónoma, en nuestra comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma Valenciana, es el Decreto 31/2015 de 6 de marzo el que aprueba el reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Comunidad Valenciana. Y ya en su exposición de motivos se dice, y quiero leer de nuevo, que los festejos taurinos tradicionales, bous al carrer, son una de las señas de identidad del pueblo valenciano. Su arraigo, orígenes históricos, difusión y variedad en cuanto a sus modalidades hacen de esta fiesta una de las más representativas en cuanto a su implantación, aceptación popular y consideración. Por su parte, las asociaciones taurinas tienen la condición legal de asociaciones culturales. Todas llevan por nombre Asociación Cultural Taurina y se rigen por la Ley de Asociaciones. Pero si legalmente no cabe duda de que la tauromaquia forma parte de la cultura, no ocurre lo mismo en el sentir actual de la sociedad, en donde muchas veces se pretende negar ese carácter cultural de la tauromaquia y asociarlo y vincularlo poco menos que con manifestaciones anacrónicas propias de un pasado, a la que solamente acuden 4 gatos, la mayoría de ellos paletos de pueblo que no tienen ninguna vinculación con la cultura.
Decía hace un momento que hasta hace 20 o 30 años el mundo de la cultura se reconocía taurino. Vinculaban la actividad taurina con la propia cultura y además acudían a los festejos taurinos como fuente de inspiración de sus propias creaciones artísticas. Tenemos pintores como Goya, Sorolla, Julio Romero, Picasso, Dalí, Miró, Miguel Barceló, más recientemente, que no solamente eran taurinos reconocidos, sino que plasmaban en sus cuadros, en sus obras, las expresiones de la tauromaquia. Escritores como el ya citado Blasco Ibáñez, Ortega y Gasset, Hemingway, y algo que probablemente sorprenda a muchos, García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti, más recientemente se me ha ido ahora, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez. Todos ellos, además de taurinos reconocidos, utilizaban la tauromaquia y los festejos taurinos como fuente de inspiración para sus propias creaciones. Muy importantes me parecen, y muy silenciadas y muy calladas, las manifestaciones de García Lorca al respecto. Y vuelvo a leer para que no me traicione la memoria. El toreo, decía García Lorca, es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas. Ojo con esto, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. Por alguna razón, en los últimos tiempos asistimos a un desprestigio de la tauromaquia al que se le ha pretendido desvincular de cualquier aspecto cultural. Y aunque es cierto que la tauromaquia que podríamos denominar mayor, la de las corridas de toros, sigue teniendo un cierto reconocimiento cultural, no ocurre lo mismo con la tauromaquia, digamos, menor, con los festejos taurinos populares, respecto de los que sí ha cuajado esta idea que se intenta impulsar por algunos sectores de que no representan ningún acto cultural, ningún tipo de cultura. Yo, como decía, me propuse recuperar al ámbito de la cultura el mundo taurino y sobre todo el de los festejos taurinos populares, que son no solamente el origen y el germen de la tauromaquia desde antiguo, sino que además renacieron precisamente como consecuencia de la reglamentación de la tauromaquia moderna. Decía que los festejos taurinos populares están en el origen, en el germen de la tauromaquia. Si el continente africano se identifica con el león es el rey de la sabana, y el continente asiático se identifica y se representa con el tigre, el rey de la jungla, en la Europa antigua el animal que lo representaba era el toro bravío, el toro salvaje, el uro, que es incluso nombrado por Julio César en sus comentarios a la Guerra de las Galias. Todas las civilizaciones mediterráneas antiguas se basaban en torno a la figura del toro bravío, del toro salvaje. Empezando por la cultura minoica en Creta, siguiendo por la cultura de los hititas en la Anatolia turca y, por supuesto, las culturas griega y romana, donde en la mitología advertimos la constante presencia del toro. El Minotauro y el laberinto, el rapto de Europa por parte de Zeus, transmutado en hermoso toro blanco, o uno de los 12 trabajos de Hércules, que consistió en derrotar con sus brazos al toro de Creta. En el Palacio de Cnosos, en Creta, podemos admirar mosaicos en donde aparecen representados personas saltando por encima de toros salvajes. Exactamente igual como hoy ocurre en los festejos de recortadores con aquellas personas, aquellos toreros que saltan por encima de los toros. Eran festejos populares donde la gente interaccionaba con los toros. Al igual como en África el modo de demostrar la valía era enfrentarse a leones y en Asia el modo de demostrar la valía era enfrentarse a tigres, en Europa el modo de
demostrar la valía era enfrentarse a toros salvajes, a toros bravíos. Ya en la Edad Media, los caballeros organizaban justas en donde, a caballo evidentemente, y armados con una lanza, se enfrentaban a toros bravos, a toros salvajes. Seguro que esa imagen a todos nos recuerda el actual tercio de varas, la suerte de varas de las corridas de toros. Y sus escuderos, a pie, con sus capas, no con capas de torear, con sus capas de abrigo, se dedicaban a ir colocando a los toros en aquellos puntos donde sus señores les decían para ser toreados. Era, por tanto, el nacimiento de los actuales toreros a pie. Ya durante la Edad Moderna, el pueblo llano se hace con los festejos taurinos y comienzan a celebrarse festejos taurinos donde todos intervienen enfrentándose a los toros, cada uno como Dios le da a entender. Unos con capotes, los que no tienen capotes con trapos, la actual muleta, otros a cuerpo descubierto, otros provistos de alguna lanza o de algún pincho. Se empiezan entonces a celebrar festejos taurinos donde va creciendo el desorden y la desorganización. La serie de grabados de Goya sobre la tauromaquia nos refleja muy bien cómo se celebraban entonces los festejos taurinos. Eran, insisten, festejos taurinos populares. Precisamente ese desorden, esa falta de reglamentación absoluta, fue lo que llevó ya a principios del siglo XIX a que aparecieran los primeros tratados sobre tauromaquia. En 1836 y casi simultáneamente, Francisco Montes Paquiro y Curro Pucharés sacan sus primeros tratados de tauromaquia, donde intentan poner un cierto orden a las distintas suertes de la lidia. En 1847, el político malagueño Melchor Ordóñez, siendo gobernador civil de Málaga, redacta el primer reglamento taurino que llega a aplicarse en España, que se aplica solamente en la Plaza de Toros de Málaga, pero que tiene su trascendencia porque 5 años después Melchor Ordóñez es nombrado gobernador de Madrid, se lleva su reglamento taurino a la Plaza de Toros de Madrid y desde la Plaza de Toros de Madrid, por ser la capital de España, los distintos gobernadores de las provincias copian ese reglamento taurino para aplicarlo también en sus distintas plazas de toros. Ese reglamento taurino suponía la disociación entre los toreros profesionales, que eran los únicos que podían intervenir en la lidia, y los aficionados taurinos, que solamente podían asistir a los festejos taurinos como aficionados, como espectadores, no intervenir en la lidia. Pero esos aficionados que no podían llegar a ser profesionales taurinos por falta de recursos económicos, por falta de aptitudes, por falta de conocimientos, pero que no querían dejar de sentirse toreros por un tiempo, poco a poco comenzaron a organizar festejos taurinos al margen de las corridas de toros reglamentadas. Libres por fin del yugo de ese reglamento que marcaba que no podían intervenir en los festejos taurinos, la gente, el pueblo llano, podía de nuevo enfrentarse a los toros y saciar ese ansia de torear que todos tenían. Es entonces cuando comienzan a proliferar en todas partes de España esos festejos taurinos populares, tradicionales, en cada sitio de una manera distinta. En un lado se hacían encierros camperos, en otros se hacían encierros por las calles, en otros se cerraba una plaza y se toreaba un toro, en otros por la noche se celebraban toros envolados. Surgen entonces los diferentes festejos taurinos populares que poco a poco van ganando protagonismo y una cierta manera de la profesionalidad de los toreros profesionales y de las corridas de toros, pero sí una cierta profesionalidad que ha encontrado hueco en las grandes ferias. Y hoy todas las grandes ferias tienen como prolegómeno de la feria algún festejo, algún certamen de recortadores. Como decía, yo me propuse recuperar para la cultura esos festejos taurinos tradicionales, esos festejos taurinos populares, introduciéndolos como núcleo central de una novela, de una obra literaria. Se consigue recuperar
la normalidad de los festejos taurinos populares, dándolos a conocer al público y dejando de ser algo anacrónico, que solamente asisten 4 gatos, paletos de pueblo que no tienen ningún tipo de cultura, para convertirse en una parte más de la cultura de los pueblos y de la sociedad. Por eso, en mi novela, describo con detalle cómo se celebran los festejos taurinos, cómo se celebran de verdad, lejos de las falacias que se van introduciendo por determinados sectores, cómo se celebran de verdad los festejos taurinos populares, cuál es la relación del aficionado con el toro, el verdadero protagonista de la feria, de la fiesta, perdón, al que se admira y se venera, y sobre todo cuál es el trabajo y la actividad de las ganaderías de Bravo, que han sido denostadas por parte de ciertos sectores, diciendo que se aprovechan de los animales, cuando quienes realmente merecen el calificativo de animalistas son los ganaderos y los pastores, que los 365 días del año dedican su esfuerzo y su trabajo a mantener la cañada de Bravo en España. Antes de terminar ya con mi intervención, sí querría, recuperando el aspecto literario de la novela, explicar brevemente cómo se estructura la novela. La novela se divide en 2 partes. La primera tiene lugar durante el año 1982 y la segunda parte ya durante el año 1986, 4 años más tarde. Este truco literario me permitió ampliar el abanico de tramas de la novela. La novela comienza con Germán el Chico, un niño de 10 años, esperando impaciente el nacimiento de un nuevo ternero, el Matildo, y por lo tanto durante la primera parte de la novela al niño le pasan cosas de niño, y en la segunda parte de la novela, 4 años después, Germán el Chico se ha convertido en un adolescente de 14 años y por tanto le pasan ya cosas de adolescente, y el Matildo se ha convertido ya en un cuatreño, en un toro hecho y derecho. Además, cada una de las 2 partes está dividida en capítulos. Es en esos capítulos donde yo aprovecho para ir desgranando las diferentes subtramas que conforman la novela. Los capítulos se estructuran de forma que cada subtrama comienza y acaba en el mismo capítulo, de forma que el lector puede leer un capítulo y acabar con la sensación de que ha leído un relato breve. Pero además, el final de cada capítulo enlaza con el principio del capítulo siguiente, dándole así una continuidad a toda la novela. Las diferentes subtramas convergen al final de la historia, que termina del mismo modo como empieza la novela, cerrando así el ciclo de la vida cotidiana de la sociedad rural española. Ahora sí, por mi parte, doy por acabada mi intervención. Vamos a dar inicio a la firma de libros a aquellos que quieran. Recordaros que si alguien quiere adquirirlos estos próximos días, puede hacerlo a través de la página web de la editorial o en la librería París Valencia de la calle Pelayo, donde hay libros ejemplares físicos donde se pueden adquirir. Espero no haberos aburrido mucho y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta que hacer Bueno, al autor, está dispuesto. Eso iba a decir yo, que podéis aprovechar para preguntar lo que queráis antes de terminar, claro, si os apetece. Es histórico el hecho de que la Grecia antigua ya jugaba con eso, puesto que lo han dejado muy claro en las cráteras que hay, donde se dibuja el toro con fortaleza. No solo la Grecia antigua, la civilización minoica cretense, que es anterior, claro, que es anterior, ya en los mosaicos del Palacio de Cnosos se puede ver, y además es muy curioso porque la figura de los cuernos de los animales se ve que no son los actuales toros, sino que se corresponden al antiguo uro, al toro salvaje o bravío, que era el que entonces estaba en las dehesas europeas. Y sí, por supuesto, y se nota además en los propios dibujos, algo que también se aprecia, por ejemplo, en las pinturas rupestres de Altamira.
estamos acostumbrados a escuchar que en las pinturas de Altamira lo que se dibujaran eran bisontes. Sin embargo, aparecen los dos tipos de animales. Aparecen bisontes y se ve la cara del bisonte más cuadrada y con los cuernos más pequeños, y al lado aparecen uros que se reconocen porque los cuernos de los toros son diferentes. Ya que voy a aprovechar al hilo en lo que dice Julio César en sus comentarios a la Guerra de las Galias a propósito del uro, que lo recojo al final de la novela. Dice, la tercera raza, lo dice Julio César en sus comentarios a la Guerra de las Galias, la tercera raza es de los que llaman urus, los cuales vienen a ser algo menores que los elefantes, el tamaño, el color y la figura de toros, siendo grande su bravura y velocidad. Sea hombre o bestia, en avistando el bulto se tiran a él. Pero no es posible domesticarlos ni amansarlos, aunque los cacen de crías. El tamaño, la forma y la apariencia de sus cuernos difieren mucho de los de nuestros toros domésticos. Julio César estaba aquí refiriéndose a un animal salvaje, bravío, semejante a los toros domésticos, pero distinto en morfología, en tipo, al toro doméstico. De hecho, una de las mayores, me voy a extender, una de las mayores falacias que se puede escuchar por parte de los antitaurinos es aquella que dice que en realidad no existe la especie de toro bravo, porque se dice especie de toro solamente hay una, que es el toro doméstico, y lo que ocurre es que los ganaderos de Bravo han ido escogiendo aquellos toros domésticos más rebeldes para ir configurando y confeccionando un tipo de toro que es más rebelde, más bravío, más tal. Precisamente es al revés. Todos los animales originalmente son animales salvajes, y el hombre con la ganadería lo que ha ido haciendo ha sido domesticando esos animales salvajes. Se cogían lobos, se iban domesticando, se convertían en perros. Se cogían linces, se iban domesticando, se convertían en gatos. Se cogían rebecos, se iban domesticando y se convertían en cabras. Se cogían jabalíes, se domesticaban y se convertían en cerdos. No había toros y vacas domésticos, había toros bravíos. Y lo que se ha ido haciendo en la ganadería ha sido ir domesticando a los toros bravíos hasta convertirlos en los toros domésticos, en los toros y vacas lecheras que hoy conocemos. Por lo tanto, lo que los ganaderos de Bravo hacen no es convertir a toros domésticos en toros bravíos, sino al revés, mantener aquella especie bravía, aquella especie de toro bravo que en su día fue el uro y que hoy se sigue manteniendo a través de las ganaderías de Bravo. Vinculada a la costa mediterránea, incluso sí, llegando a Francia, sí. la Camarga y España, lógicamente. Claro. Y a partir de ahí hacia arriba es otro toro distinto. El Hacia uro, el norte, quiero decir. el último uro que se conoce se extinguió en Polonia. Hay uros en París, ¿no? En No Francia sé. hay uros. Hay una reserva, yo he leído que hay una No, reserva. yo no tengo yo conocimiento de eso, pero es posible. Puede es ser, posible. y comentaron Sí. también una vez en De hecho, la raza Camarga, sí. los cuernos, claro, los cuernos de la raza Camarga son los más parecidos a los uros. Y vi un programa una vez en televisión que hablaban que unos uros se habían llevado a Chernobyl, se habían adoptado al mal ambiente, que ahí no es imposible vivir, y se habían adoptado los uros allí en Chernobyl. Lo que no sé qué saldrá de allí, ¿qué puede salir? Ya, eso es que no lo sabía yo. Eso es muy fuerte, sí. ¿Por qué las plazas de toros están medio vacías y los bous al carrer están repletos de gente? ¿Por qué no van a ver ¿Por a qué no toros? conseguimos que la gente Vaya de también. bous al carrer venga a la plaza? Porque, hombre, yo tengo la suerte de que aquí hay un montón de gente. Ya. Pero, ¿por qué haces una presentación de una novela y vienen 30 personas? Y haces un festejo taurino y van 500. Porque la gente lo que quiere es torear. La gente quiere el contacto con el toro.
Es mi opinión, yo tampoco lo sé. Entonces la gente, el aficionado de Bous al Carrer, lo que quiere es sentir la adrenalina de enfrentarse al toro, de estar los más toreros enfrentándose a él, recortándole, quebrándole, los menos toreros desde la tanga y citándole cuando viene. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el hecho de que lo que quiere el aficionado es estar cerca del toro, no estar sentado en una grada. Que no quiero decir que no quiera también el aficionado estar sentado en una grada, Ya quisiéramos son aficionados. del Bous al Carrer viniera a la plaza. Una demostración de valentía, ¿no? Que eso siempre Sí, queda sí, en el haber, claro. al mirar un poco Sí. atrás, ¿no? Es esa sensación de haber estado cerca de un toro bravo. Algo que el que no ha ido nunca y lo ha visto o en televisión o por imágenes en YouTube y tal, pasa lo mismo como con los leones. Cuando tú ves un león por la tele, no eres capaz de percibir la majestuosidad del león. Cuando luego ves el león en algún biopar, entonces es cuando te das cuenta de lo grande y lo majestuoso que es. Con los toros ocurre lo mismo. Alguien que no ha ido nunca a ver un festejo taurino popular y que no ha podido ver los toros más cerca que desde su grada en la plaza, cuando luego va a un festejo taurino popular y lo ve de cerca, entonces es cuando se da cuenta de la majestuosidad del toro, de lo grande que es y de lo que impresiona estar delante del toro. Y creo que eso es también lo que busca el aficionado. Entonces llega a España esa especie de Uro antiguo, Claro. costeando desde Grecia, desde la antigua Grecia, que es la referencia que yo he visto y tú conoces. Entonces, de alguna manera, se va refinando cuando llega a España, Me imagino... a la creo que península, no, quiero porque- decir, a la península. Claro, me España no imagino que existía. no, porque cuando Julio César habla de los huros, es durante su campaña en la Guerra de las Galias, por lo tanto en Francia. Yo creo que estarían extendidos en toda Europa, en todas las dehesas europeas. Hay una historia que se recoge por lo menos como cierta, como histórica, que tiene que ver con el nacimiento del actual toro embolado. Y es que se atribuye a Orisón de Oreto, un jefe íbero, en sus guerras contra los cartagineses de Amílcar Barca, una estrategia militar que consistió en, por la noche, poner paja en los cuernos de los huros, prenderles fuego y lanzarlos en estampida contra el campamento cartaginés. Eso provocó evidentemente el desconcierto entre los cartagineses y los íberos lo aprovecharon para atacar el campamento cartaginés. Se dice que ese sería el origen remoto del actual festejo del toro embolado. Un festejo al que, por cierto, se le está dando de palos con un desconocimiento de cómo se celebra en realidad insultante. O sea, hoy en día se permite decir cualquier cosa y la gente lo da por hecho. Y te dicen que se ciegan los toros, que se les quema, que se le... A ver, alguien que asiste con asiduidad a ver toros embolados sabe que eso en absoluto es cierto. Y hay un dato que lo demuestra, y es que si el toro se sintiera molesto con las bolas, se pasaría todo el festejo cabeceando intentando quitárselas. Sin embargo, el toro deambula tranquilamente por las calles, señal de que no le molestan las bolas, por cómo están colocadas. Y hay que tener en cuenta que los toros embolados tienen su propia reglamentación. Es decir, el toro hay que embolarlo tal como dice el reglamento. Unos arneses muy bien hechos. Sí, con una distancia y con un tipo, yo la verdad es que no soy experto pero sí que tengo amigos que forman parte de la asociación de emboladores de la Comunidad Valenciana y que te lo explican muy bien además. Nosotros tenemos muy buenos. Sí, claro que sí, y Alfonso Alandí en Segorbe, que es al que yo conozco, sí. El problema es que está en extinción, tristemente, ¿verdad? Yo no tengo esa percepción. Todo se andará, parece ser que tenemos todos los idioses en contra. Pues yo no tengo esa percepción. Hubo una época que sí.
hace cosa de 20 años o así, hubo un salto generacional. Mi generación sí que asistía a los toros, y aproximadamente hacia el año 2000 hubo un salto generacional, hubo una generación que dejó de acudir a los toros. Se quedaban en los garitos, o se iban a las discotecas, o se iban... Y ahí sí hubo un bajón muy grande en los festejos taurinos populares, en los toros. Pero eso se ha recuperado. Y hoy en día, hoy en día en altura, si es que no se paran de celebrar toros, y además la gente lo pide, la gente acaba la semana de toros y ya está pensando en cuándo viene la próxima semana de toros. Y hay mucha gente que no tiene un especial gusto por los toros y que sin embargo sí que le gusta formar parte de asistir al toro embolado, a la entrada, porque de alguna manera es reencontrarte con la gente, reencontrarte... Entonces, no soy yo tan pesimista. Igual es que lo veo... A mí me gustaría ser tan optimista como tú. Vamos terminando. Estamos, yo escuchándoos que estaría eternamente aquí con este mano a mano que hemos tenido, que ha sido un lujazo. Pero yo espero que el toro, no el embolado, los toros de las calles, los recortadores y todo lo que rodea al toro sea como la antesala también, como cuando uno prueba un vino o lo que sea y no te gusta y al final vas un día y comes con una botella de vino y disfrutas de lo que se puede disfrutar de otra manera en los toros en la plaza. Entonces, yo no puedo pensar que estén reñidos unos con otros, porque el principio del toro, por algún sitio, tenemos que empezar con el toro. Y si los recortadores y los bous al carrer tienen buena aceptación, algo caerá en los demás, si no, por lo menos el toro seguirá existiendo. Yo tengo que decir, como en una corrida de toros, los manos a manos hasta casi están mal vistos cuando hacen los carteles, dicen, pues esto del mano a mano lo hacen por abaratar, por hacerlo fácil, por terminar pronto, pero esta tarde hemos asistido a un mano a mano que ha sido un lujazo, ¿eh? Tenéis los dos una dialéctica y una facilidad de palabra, que lo que ha dicho Salvador de su talento, que has dicho que no era por talento, yo digo que sí. Por tu talento, por el tuyo, por la facilidad, que no has abierto ni el libro ahora últimamente, pero aunque hayáis venido a hablar de tu libro, nos lo has abierto de tal manera que no, yo por lo menos estoy deseando de leerlo. Y lo que has dicho, Salvador, que es verdad que esa cara llena de caños por la bofetada que te hayas llevado, que no lo dudo, yo creo que hasta tienes que tener caños en la lengua de la facilidad que tienes de hablar sin parar, y estaríamos aquí hasta que Dios quiera, hablando no de toros, porque os habéis metido en un mundo de una fisiología y una psicología de vida también que hace falta para entender estas cosas que habéis estado diciendo, y creo que vosotros tenéis una facilidad muy buena de llegar a la gente, y espero que llegues con el libro, que lo vas a hacer. Esa es la idea. Y os agradecemos a todos que hayáis venido, que hemos estado muy a gusto, que no se ha oído. No voy a decir que no ha pasado una mosca por aquí, porque no estamos en tiempo de moscas, aunque los toros las atraigan, pero es que no hemos respirado, es que hemos estado atentos a lo que habéis dicho. Podéis estar contentos también por la facilidad que hemos tenido de... Ese silencio en la plaza se nota, ¿eh? Sí. Cuando la plaza se calla, es que la faena es buena. Pues eso se nota. Sabemos que han estado muy atentos, hemos estado yo también, y gracias a vosotros, a ti por escribirlo, que escribir un libro, no voy a decir para nada, porque tú ahí económicamente no vas a tener ninguna recompensa, pero personalmente sí sé lo que es estar años y años pensando cómo hacerlo, y al final tengo dos recompensas. La primera, escribir el libro, escribir la novela, y la segunda, saber que todos los ingresos de la novela van destinados a la voz solidaria. A buen sitio. Con lo cual, exactamente. Claro, tengo doble recompensa. Pero que para escribir un libro
y estoy como leyéndolo ya. Hay que tener talento, hay que saber lo que se dice, porque esas van a ser tus palabras, y yo no te conocía, y a partir de hoy voy a verte reflejado en cada página. Eso espero. Me tienes en la portada. Sí, es verdad, en la portada salgo yo y sale mi madre. Pues muy bien, y en la que has hecho. Y en la contraportada, aunque se ve menos, también soy yo, en el Toril. Y Salvador, por la edición, por tu compromiso también, con Nacho, y con nosotros, que al fin y al cabo aquí todos nos comprometemos a algo. Pues gracias. Vamos a